Pues volvemos con todos ustedes, recuperando ya un poquito la garganta. Los resfriados y esta gripe que tenemos con estos cambios de tiempo, pues le pasa factura. Pero bueno, seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de acercarle a ustedes la información que ustedes demandan. En esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde. Y para ello nos acompaña una concejala que todavía el Ayuntamiento de Telde, el grupo de gobierno actual y los ciudadanos de Telde. Pero bueno, quien tiene que tomar esa responsabilidad es el Ayuntamiento, y dirá, vaya Dios más pesado, pero bueno, seguiré pesado, porque yo creo que cuando una persona toma una iniciativa hay que apoyarla. Y una iniciativa era de no perder, fíjese por dónde, una cantidad importante de dinero que venía para empleo. Y peligraba en esos momentos. Pues esa concejala tomó la decisión de su bolsillo, de rascar de su bolsillo, cosa inusual en política, pues lo que estamos acostumbrados a oír es aquellos que nos rascan de los bolsillos nuestros para los bolsillos de los políticos, pero en este cambio se invirtió. Y como a lo mejor puede ser algo inusual, pues no se le apoyó. No se le apoyó de otro grupo, pero el grupo interno del Partido Socialista sí se le apoyó. Y los ciudadanos también lo han apoyado y lo han reconocido. Lo que no se puede permitir es que hasta el día de hoy, por la información que tengo, todavía nadie ha tenido la iniciativa de reclamarle a esas empresas que están prestando servicio al ayuntamiento, que está cobrando dinero de los ciudadanos a través de nuestros impuestos, que peligrara en esos momentos la pérdida de esa subvención que venía para Telde de empleo. Empleo, que es una de las primeras problemas que tienen todos los ciudadanos, no solo de Telde, sino de toda España. Pues bueno, con esa iniciativa se salvaba esa inversión para empleo en Telde. Doña Soledad Hernández. Buenas noches, Paco. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. No pensé yo que fueras a empezar con este tema. Pero que es una asignatura pendiente, que todavía le quedan 7 meses o 6 meses a este grupo de gobierno actual de Telde para reconducirlo y decirle, oye, mire, esta señora ha puesto un dinero, señores empresas, entre ellas Aguas de Telde, como por la consejería también de la policía, oye, devuélvele ese dinero que esta señora ha puesto, que no ha salvado los muebles. Bueno, yo creo que, yo no creo que en 7 ni 8 meses, ni en 1 año, ni en 2, eso se vaya a solventar. Lo hice porque creía que tenía que hacerlo, yo creo que estaba en la obligación ética y bajo la responsabilidad de no permitir que sucediera algo de ese calibre en Telde. O sea, hay muchísimos desempleados, el índice de desempleo en Telde es muy alto, uno de los municipios con más desempleo, y evidentemente yo bajo mi coherencia y mi sentido de la responsabilidad no cabía el pasar página y dejar que ese dinero se perdiera. Más cuando se había desarrollado un trabajo desde la Concejalía de Desarrollo Local y los trabajadores se habían pegado meses trabajando pues todos los programas de empleo. Permitir que todo ese dinero se fuera al traste no era de recibo, ¿no? Y no solo eso, cuando se habla de esa asignatura se habla de los planes de empleo, no eran solo planes de empleo, eran todos convenios incluidos de servicios sociales, adendas que tiene el Cabildo con el Ayuntamiento en servicios sociales que afecta al CODA, por ejemplo, al Centro de Deficientes Adultos de Telde. Todo eso se venía abajo también. El Ayuntamiento no estaba al día en la agencia tributaria y, por lo tanto, si no estás al día no puedes recibir subvenciones, ¿no? Hablamos del mes de diciembre, que es cuando todos los presupuestos pues hay que ejecutarlos, y si es dinero del 2016, pues no pasa al 2017, ese dinero se queda por el camino, ¿no? Entonces, había que resolver en esos días. Y bueno, si Telde no estaba al día, ya fuera en la Seguridad Social o en este caso en la agencia tributaria, pues todas las subvenciones y todo el dinero que fuera a venir para Telde se iba al traste, ¿no? O sea, no era un tema solo de empleo, o sea, eran temas que afectaban a otras concejalías que no tenían nada que ver con las concejalías que llevaba el Partido Socialista, ¿no? Salvo pero estaba afectando en estos momentos a las que se llevaba el Partido Socialista, no solo a las que llevaba el Partido Socialista, sino afectaba a los ciudadanos vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde. Está claro que no, pero a lo que yo voy es que no era algo que solo afectara a las concejalías que gestionara el Partido Socialista. Porque el Partido Socialista no llevaba agua. No llevaba agua, pero no solo eso, sino que
eran otras concejalías y otros servicios que se le prestan a la ciudadanía que se iban a ver afectados, no solo empleo, ¿no? Que era yo la que estaba al frente en ese momento, sino otras áreas delicadas como puede ser. Se bloqueaba la administración. Exactamente, ¿no? O sea, habían áreas muy delicadas, ¿no? Que yo creo que hay que estar ahí y que es el momento de estar ahí, que es servicios sociales, ¿no? Y era una de las áreas que se iba a ver afectada, y educación, con lo cual no era de recibo que uno mirara hacia otro lado y dejara que eso ocurriera, ¿no? Sí, hubieron responsables que además eran responsables de esas concejalías que tenían que solventar el problema y se miraron hacia otro lado, pero bueno, yo tengo claro que he sido lo más coherente y lo más responsable posible en el tiempo que tuve una responsabilidad. Y con eso me quedo. O sea, ha sido y sigue siendo. Sigo siéndolo, y además no lo hice con la esperanza, por llamarlo de alguna manera, de recuperar ese dinero. Yo sabía que era un dinero a fondo perdido. Es una esperanza, es una obligación de quien gobierna de decirle a los señores de Agua de Telde, más que para decirle, mira, para los carnavales, ¿cuánto vas a aportar para poner aquí una vallita y a este y al otro y el de la moto, que aquí todo el mundo sabe, pues que aparece la publicidad en varios eventos de patrocinador? Oye, decirle, ven para acá, mira, es que aquí tú le vas a ocasionar, porque la empresa Agua de Telde es una empresa mixta, capital privado y capital público, y quien gobierna es la que preside esa empresa mixta, que es la señora alcaldesa. Y la señora alcaldesa tenía que decirle a su socio, oye, que aquí hay un canon que tú le debes a Puerto Las Palmas y por eso vamos a perder y vamos a perjudicar a los vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde. Esto que llevamos al pleno por tercera vez para reclamarle a un empresario para que pague no sé qué porque le ha hecho un daño, pero mire, es que este daño también se le estaba haciendo y hay que reclamarlo. O para unos sí y para otros no. Bueno, o porque una concejala toma la iniciativa de poner dinero en su bolsillo para pagarle la deuda de una empresa que gana lo que gana y presta el servicio que presta, y no es capaz los que gobiernan de decirle, oye, esto soluciónelo, pero ya. Yo creo que no interesaba, de hecho es que no es un hecho que se hable mucho en el seno político de Telde y en concreto en el partido que gobierna. Es un tema que en la política todo el mundo se mira al ombligo y aquí viene a traer una moción para el gobierno de España derogue el artículo 135 de la Constitución española. Pero no hay una moción que le diga a estos señores, oiga, pague la deuda, que tienen que pagar, que está usted en la obligación de pagar esa deuda, que usted no puede hacer por una deuda que usted tenga perjudicar a los ciudadanos de Telde. Es que quien se perjudica son los ciudadanos de Telde. Hombre, eso está claro, que quien se perjudica no es... Lo que pasa es que aquí en Telde estamos acostumbrados usualmente de que las meteduras de pata de los políticos lo paguemos los ciudadanos. Desafortunadamente es así, ¿no? Y bueno, hay hechos como este que no interesan, ¿no? A ciertas personas y a ciertos partidos políticos y responsables de esos partidos políticos que se le dé mucha cancha y muchísimo menos, ¿no? Sino entre si puedes pasar desapercibido y fue algo, un hecho casual y ya está, un hecho ¿no? Y se grave. quedó ahí. Sí, yo sé que es un hecho real, fue un gesto por mi parte, como vuelvo a repetir, de sentido de la responsabilidad en ese momento. No lo hice con ninguna intención ni con un fin político para que me lo agradecieran. No, pero usted no quería que le pusiera el nombre de una calle Doña Soledad Hernández. Para nada. Ni tampoco le dé el nombre hija peridesta, pero por lo menos por responsabilidad política, cosa que vuelvo y lo repito, en política parece ser que es inusual. No es un hecho que sea usual. Yo no conocía a ninguno, tampoco lo hice para ser la primera, ni muchísimo menos. Fue algo que surgió, me vi en un callejón donde o era cuestión de horas o se solventaba el problema o todos esos planes de empleo y todas esas subvenciones que entraban al ayuntamiento se iban a venir abajo, y por sentido común lo hice, no lo hice por otra cosa, no es ni que me sobre el dinero, ni afán de protagonismo, ni muchísimo menos, fue un acto instintivo, o sea, esto hay que hacerlo y hay que ponerle una solución, y bueno, está en mis manos hacerlo. Pues bueno, yo tomé la decisión, sí la tomé
comunicándosela a quien se la tenía que comunicar, que era la máxima responsable del ayuntamiento. O sea, yo no di ese paso sin contar con la máxima responsable para nada. Yo hablé con la máxima responsable. Con la señora alcaldesa. Exactamente. Con la señora Carmen alcaldesa y con la responsable del área de Economía y Hacienda. Doña Celeste López. Esto pasa, saben que esta situación en la que está y bueno, el plazo que me han dado para el tema de empleo y para la resolución es hoy. Si esto no se solventa, se viene todo abajo, ¿no? Por lo cual podemos entender, quiero a ver si hay alguna explicación de esto, de que el objetivo era que se perdiera esa subvención y se perjudicara la labor del Partido Socialista. Bueno, yo por pensar... Que saliera a la luz más el lado negativo que el lado positivo. Bueno, posiblemente, no sé, si hay algo de eso detrás. Yo no quiero ni planteármelo tan siquiera, porque si es así me parecería feo y con toda falta de responsabilidad y de ética. Pero bueno, si esa era la intención, pues creo que no salió bien la jugada, ¿no? Creo que las personas que estábamos en el Partido Socialista en ese momento gobernando éramos responsables y hacíamos lo que correspondía en cada situación, ¿no? Se hizo y ya está. O sea, yo no es un tema que suelo sacar en medios de comunicación, ni muchísimo menos. Yo sí lo saco, si no me lo sacan, la hemeroteca está suelo... ahí, la historia está ahí. Yo creo que el pueblo, los ciudadanos, tienen que tener conocimiento de esto. Yo creo que los ciudadanos... Y lo tienen. Lo tienen, ¿no? En su momento se hizo y yo creo que eso no se olvida, ¿no? Porque es un gesto que que no se hace habitualmente en política y bueno, hay cositas que toca la fibra y que la gente la reconoce. Este tío y la es más valora, pesado, ¿no? y siempre está R que R, pero yo, oye, cuando pasan cosas de estas que estoy acostumbrado a la crítica, pues también cuando se hacen las cosas bien, pues hay que decir que las cosas se han hecho bien. Es una situación... Que todos los políticos no son iguales, gracias a Dios. Afortunadamente todos los políticos no somos iguales. Afortunadamente. El problema es que los políticos no son iguales, están en la oposición, los que no son desiguales están en el gobierno. Bueno, y ese es el mal que tienen los ciudadanos, no solo en esta administración, sino en todas las administraciones. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un momento pues de acabar una legislatura y el 2019 está ahí y en manos de la ciudadanía está pues el cambiar pues la situación política en Telde y la situación pues de este municipio, ¿no? En cuanto a gestión, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estamos ahí y yo espero que la ciudadanía pues lo refleje en las urnas y haya un cambio en la política que se está llevando ahora mismo en Telde, ¿no? Que creo que no se está dando la gestión que se debe para este municipio en la situación en la que está. Pues bueno, a los señores de Aguas de Telde, que sepa que tiene todavía una deuda pendiente con doña Soledad Hernández, concejala del Partido Socialista de esta ciudad de Telde, que le pagó una deuda que tenía ustedes con el canon de Puerto de Las Palmas, que era responsabilidad de ustedes, y por esa dejación del pago de esa deuda, cosa que ustedes le hacen a los vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde, cuando deja de pagar el recibo del agua del corte, pues todavía le iban a hacer algo todavía peor, que era perder una subvención, sobre todo subvenciones que venían para servicios sociales y subvenciones para, en este caso, empleo. A ver si alguna vez alguien también lo lleva al salón de pleno, que no tenga que ser el Partido Socialista, pues se está esperando que venga el Partido Socialista y lo lleva al pleno, pues más lo van a llevar, pero por lo menos a ver si alguien se le ilumine y dice, oye, vamos a llevar una moción de esta, a ver qué pasa con esto, por lo menos para hablar de Telde, ¿no? Porque a lo mejor podemos hablar de otros países de África o de otros países de otro mundo y llevar esas mociones, o también podemos derrogar las leyes del Parlamento. A lo mejor es que alguien se piensa que está todavía en otras esferas y va a hacer temblar entre el señor Torra y las decisiones que toma en el salón de pleno en el Ayuntamiento de Telde al gobierno de España, gobernado por el señor Sánchez. Sí, gobernado por el señor Sánchez, afortunadamente. Y digo afortunadamente porque creo que hacía falta un cambio político a nivel estatal y ahí está. Y bueno, con todos los inconvenientes y las trabas que puedan y no puedan haber, pero creo que se está haciendo una buena gestión y bueno, yo creo que el Partido Socialista, Pedro Sánchez, tiene una hoja de ruta y en la medida que lo dejen trabajar, pues la va a llevar a cabo. Señor Soledad Hernández, ¿cuál es la línea de trabajo que está siguiendo en el Partido Socialista actualmente? Bueno, ahora mismo estamos con una red de apoyo, que yo creo que es la primera vez que vengo a hablar de la red de apoyo
que bueno, un grupo de militantes y no militantes de la agrupación Juan Negrín de Telde, pues han decidido poner al servicio de la ciudadanía pues su tiempo y sus profesiones, ¿no? Para prestar asesoramiento pues desde el punto de vista jurídico, asesoramiento médico, trabajadoras sociales y trabajadores sociales, maestros, psicopedagogos. Hay un abanico amplio de profesionales que bueno, que hemos dado un paso al frente y hemos decidido pues bueno, de manera desinteresada pues poner nuestros conocimientos al servicio de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, empezamos en el mes de junio, mayo, bueno, no recuerdo bien si fue finales de mayo, cuando hicimos la presentación del proyecto, lo dimos a conocer. Ya era una actividad que veníamos llevando a cabo a lo largo del último año, pero sí de manera desorganizada, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue organizar el trabajo que se venía haciendo y ampliar el ámbito de trabajo, ¿no? Y además sumar a más gente que bueno, algunos militantes, otros no militantes, sino simpatizantes o simplemente pues gente que estaba dispuesta a echar una mano a las personas que lo necesitaran y personas inclusive de otros municipios, ¿no? Contamos con 2 compañeros que son trabajadores sociales que son del municipio de Santa Lucía, que antes había un concejal aquí ¿no? Estaban entrevistándolo de ese municipio. Pues hay 2 compañeros que son de abajo y nos están echando una mano con el tema de la red social. Y bueno, a partir de ahí se han hecho una serie de acciones. Las más recientes son el tema de la recogida de material escolar para el inicio escolar 2018-2019, y es una campaña que empezó el 20 de junio y se cerró el 9 de septiembre, 7-9 de septiembre. Y bueno, una vez que se recopiló y se recogió pues todo material escolar, no en uso, sino material fungible fundamentalmente, pero material nuevo, no utilizado. Y la sorpresa fue que bueno, que la campaña era de recogida de ese tipo de material, y bueno, la gente que nos ha echado una mano y nos ha apoyado, pues han colaborado con otro tipo de material inclusive, ¿no? Material didáctico, cuentos, juegos didácticos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, con lo cual la recogida ha sido mucho más amplia de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Ahora mismo estamos en el proceso de trasladar ese material a los centros. Lo que hemos hecho es comunicar a través de una nota informativa a todas las direcciones de los centros de la predisposición de ese material, de esa campaña y cómo queremos hacerlo. Y la manera era pues a través de las direcciones de los centros, que bueno, que sean ellos. Bueno, esas son fotos de las jornadas, unas jornadas que fueron, también las organizó, estos son los 2 compañeros de los que te hablaba de Santa Lucía, los 2 trabajadores sociales, José y Claudia. Y esas son unas jornadas que se llevaron a cabo el 3 y el 4 de octubre en la sala Saulo Torón, en la Biblioteca Arnau. Y contamos, el primer día fueron 3 ponencias, una a cargo de 2 cuidadores, de 2 personas que cuidaban a familiares, Julia y Juan, y contaban un poco su experiencia y cómo han vivido ellos pues todo el tema del cuidado a una persona dependiente. Luego la segunda ponencia fue a cargo del vicedirector primero del Colegio Oficial de Diplomados de Servicios Sociales y Trabajadores Sociales de Las Palmas, y la última a cargo de la consejera de Política Social del Cabildo de Insular de Gran Canaria. Esto es overbooking, eso es la recogida de material. Ahí no está todo el material, porque esa foto fue de las primeras que se hicieron a mediados de agosto, y bueno, a mediados de septiembre, que fue cuando acabó la campaña, el material era muchísimo más. Y lo que te estaba comentando antes, que ese material no hemos puesto contacto con los centros, con las direcciones de los centros, para no ser nosotros quienes entreguemos el material. Y bueno, ellos lo que hacen es pasarnos información como un poco con las directrices que le hemos dado, ¿no? Cuántos niños están en situación, ¿no? de carencia de material en el aula, de qué cursos son, número por curso, y listado de material que necesitan para poder llevar a cabo el año escolar, ¿no? Ellos nos pasan a través de un correo
pues esos datos y nosotros pues preparamos ese material y lo trasladamos a los centros y son ellos, son los profesores y la dirección del centro quien se encarga de hacer llegar ese material a los alumnos. No somos nosotros los que... Nosotros simplemente somos los que hemos recogido el material y dos, los que lo ponemos a la disposición de los centros. Bajo el anonimato. Exactamente, bajo el anonimato. Lo que nuestra intención era pues que esos niños que bueno, que está además hay una situación de pobreza infantil que ha aumentado en estos últimos años, que es real, ¿no? Y que afecta a Telde pues por la población que tiene. Intentar no solucionar el problema porque evidentemente no está a nuestro alcance poderlo hacer, ojalá fuese así, pero sí poner nuestro granito de arena en cuanto a material fungible para aquellos alumnos que cuando empiezan el curso escolar pues no tienen pues un simple lápiz o una simple goma para poder empezar, ¿no? Entonces esa era nuestra finalidad, es una campaña que vamos a continuar a lo largo de los años. El próximo año el curso escolar va a continuar, no va a parar aquí. Es más, la idea es que ese material pues se vaya a proporcionar a lo largo del año, cuando los centros nos demanden pues intentar seguir recogiendo material y seguir proporcionándoselo a los centros y bajo el anonimato. O sea, yo creo que con la pobreza no creo que sea para hacer fotos ni para ponerse medallas, y muchísimo menos cuando hablamos de niños, ¿no? De menores. Creo que eso no es ético, y yo como maestra y psicopedagoga que soy, que pertenezco al gremio, creo que no te recibo, ¿no? A mí moralmente yo no sería capaz de utilizar a los niños como instrumento político para llegar a un fin político, conseguir. ¿A quién se le pasa eso por la cabeza? Eso le pasa a muchísima gente en política, ¿no? Yo creo que, yo no sé si a la mayoría, pero yo te puedo asegurar que a un gran número, ¿no? Yo creo que con los centros educativos se hace política y desgraciadamente es así, ¿no? Cuando yo creo que la educación... ¿Quién hace eso? Los que no tienen capacidad para desarrollar proyectos, para llevar proyectos, para escuchar, para ver la situación, para estar al servicio de los ciudadanos, que lo único que sabe es hacer esas iniciativas a cambio de... Tendré que salir una foto, ¿no? Para que vea lo bien que lo hago y lo mejor que vengo. Yo creo que quien hace ese tipo de cosas, primero no tiene conciencia ni sentido de la responsabilidad. ¿Conciencia, ¿no? o tiene totalmente desconocimiento de la situación? Aparte de un desconocimiento total de la situación y no tener sensibilidad ante situaciones de ese tipo, ¿no? Y cuando hablamos de menores, que yo creo que es una parte de la población más débil, más indefensa, ¿no? Por eso, por ser menores, ¿no? Es que usted lo ha dicho. Y padecer de los medios y para poderse defender. Usted viene de la docencia y conoce esa situación que hemos, o lo hemos vivido también en primera persona, ¿no? De comenzar un curso y miramos para la mesa al lado y vemos que tiene el bolígrafo mejor y tiene el lápiz mejor y que un niño empiece ese curso o una niña con la falta de ese material escolar, ya empezamos mal la ilusión de poder aprender, de poder... Esos fracasos escolares pueden partir de ahí. Es uno de los pasos. Yo creo que todo, evidentemente todo en el proceso educativo influye, ¿no? Y si desde el primer momento ya no se tienen los instrumentos necesarios, con esa gana de estudiar y de aprender, necesarios para poder desarrollar ese trabajo, pues difícilmente lo vamos a poder hacer, ¿no? Y bueno, hablamos de niños, hablamos de a veces los niños también son un poco crueles, ¿no? O sea, las comparaciones, yo tengo, tú no tienes, ¿no? Entonces, cuando tú ves a un niño en una situación de ese tipo, a mí sinceramente en el aula se me parte el alma, ¿no? Yo lo he hecho toda mi vida, ¿sí? No a través de una campaña. Yo cuando conozco la situación de una familia y sé que no tienen medios, pues les proporciono el material sin ningún tipo de problema, ¿no? Es más, ni tan siquiera, normalmente al principio del curso se entrega una lista de material. Yo soy de las que cuando veo que la situación es dura y que no pueden llegar y las familias se acercan a mí para decirme, pues mira, pues estamos en esta situación, no sé si el próximo mes podemos o lo que sea, pues yo les facilito las cosas, ¿no? Y la manera de facilitarlas es pues proporcionándole yo el material de mi bolsillo. O sea, lo he hecho durante prácticamente toda mi vida de docente, ¿no? Entonces no es algo que a mí me venga nuevo, ¿no?
me gusta mucho mi trabajo. Me gusta mucho mi trabajo. Creo que no me equivoqué de profesión. Elegí la profesión que me gustaba. Eso es la otra cara de los funcionarios. Sí, yo creo que sí, que es la otra cara del funcionario, ¿no? Yo creo que en el mundo de la educación hay muchísima gente con vocación y que realmente le gusta lo que está haciendo, ¿no? Y que entiende que la educación es el pilar básico de cualquier sociedad y que tenemos que estar ahí. Entonces, me alegra, para mí es una satisfacción hacer el trabajo que hago, y lo hago pues todos los días con muchísima ilusión, ¿no? Y bueno, desde el estar en un partido político me ha dado la posibilidad de desarrollar una serie de actividades y de acciones para mejorar situaciones determinadas, ¿no? Pues, por ejemplo, la que estamos haciendo ahora con la red de apoyo. Y de tirar las orejas a los compañeros de otras instituciones, porque para también aprovecha, para eso Soledad, por mucho que no, Soledad no se corta, porque si estaba en su momento en educación la señora Patricia Hernández, pues ahí se le llevaba también su varapalo y le decía, oye, mire. Sí, yo creo que soy una persona con un sentido de la responsabilidad bastante grande en todo lo que hago y lo que he hecho durante toda mi vida, si no, no lo haría, ¿no? Yo creo que a veces la gente me dice, no, es que eres un poco seria, ¿no? No soy seria, sino creo que hay cosas que conllevan una responsabilidad, sí, y que hay que ser serio en eso, ¿no? Entonces a lo mejor puedo hasta transmitir esa seriedad, ¿no? Pero no es por eso, o sea, no, yo creo que soy una persona muy cercana, pero sí me gustan las cosas bien hechas, ¿no? Y cuando adquiero un compromiso con todo lo que eso conlleva. Y si eso conlleva tener que pelearme con compañeros del mismo partido que están en instituciones superiores y que tienen pues la llave para abrir esa puerta, lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. O sea, no voy a dudar ni un minuto en hacerlo, ¿no? Cuando el fin justifica el que yo pues les dé caña, en el sentido de exigirle a mis compañeros que desempeñen sus funciones, ¿no? Y que se responsabilice pues con una población que está pasando una situación difícil, lo voy a hacer donde quiera que esté en un partido político, en el gobierno, en la oposición, o simplemente sea una militante sin cargo público, ¿no? Si estoy en la vida activa política, lo voy a hacer desde cualquier ámbito, ¿no? Eso lo tengo muy, muy claro. El día que no haga eso, no seré yo y me iré a mi casa a dedicarme a otras labores, ¿no? Pero no a esta precisamente. Ustedes llegan a un momento, incluso en el gobierno, en este caso era el gobierno del Partido Popular en Telde, conjuntamente con Coalición Canaria y con CIUJA, donde teníamos un concejal de educación, que era el señor Daniel Martín, que le han dado un premio de dirección de no sé qué, pero bueno, no será por la buena labor, será por otro tema, por un señor que incluso me parece, por los datos, desconocía hasta cuántos centros escolares o educativos tenía la ciudad de Telde, siendo concejal de educación, incluso cuando los hechos del agua que sufrió esta ciudad de Telde, uno de los colegios centros educativos que fueron afectados era el Colegio Europa en Ginama, pero pertenece a Las Palmas, y llamaba al señor desde su estamento, su premio que le han dado por parte de Coalición Canaria a la concejala en esos momentos del Partido Socialista de Educación, para que le explicara cómo estaba el centro de Europa. Fíjese usted por dónde hasta dónde llega el desconocimiento de algunos políticos que son premiados. Pero bueno, así nos va en educación aquí en Canarias, teniendo personas al frente como este señor, llevando una dirección. Pero bueno, Dios nos libre si fuera el consejero de Educación del Gobierno de Canarias. Pero bien, pero ustedes llegaron en ese momento, y es un dato importante, que llegaron a ver la pasividad por parte del grupo de gobierno. Instaron ustedes a los miembros del Partido Socialista de visitar los centros educativos de Telde y estaban en una situación totalmente desagradable y en ruina. Aparte de la pasividad de un gobierno que no sé si se hacía la política de decir vamos a quejarnos del mal en la gestión que lleva el gobierno de Canarias y con esto sacamos renti político, es lo que uno puede detectar. Ustedes, no estando en el gobierno, citaron a sus compañeros y ven y visitan los centros escolares. Sí, yo vuelvo y te repito, fue lo que te comenté antes. Yo creo que éramos gente responsable y seria en lo que estábamos haciendo y en lo que teníamos entre manos, ¿no? O sea, sabíamos que eran áreas pues con una sensibilidad pues
añadida, como es el tema de educación, y que había que ser lo máximo, o sea, que había que trabajar con la mayor rigurosidad posible y el mayor sentido de la responsabilidad, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo fue un estudio de cuál era la situación de los centros en Telde, ¿no? Los centros que hay en Telde, desgraciadamente, son centros que llevan centros viejos, ¿no? Son estructuras que de hace muchísimos años y que no reúnen, en su mayoría no reúnen las condiciones que debieran. Pero eso no es la situación del deterioro que estaba. Pues sería muy viejo, pero oiga, una cosa es que esté viejo, pero otra cosa es que tienes que atenderlo. Claro, y el deterioro que tenían los centros es lamentable, que era peligroso hasta para el alumnado. A ver, vamos a ver, si un edificio es viejo, o sea, un edificio tiene 20, 30 años, pero además tú le añades a eso que no ha habido un mantenimiento, o sea, pues evidentemente el edificio se va deteriorando ya con el paso de los años y con el uso. O sea, si algo se usa, pues tiene que llevar un mantenimiento, ¿no? Eso es de recibo, ya sea en un centro educativo, o sea en una casa, sea donde sea, ¿no? O sea, ese mantenimiento no se llevó a cabo durante años. Entonces, cuando se llega a la Concejalía de Educación, pues la situación de los centros es la que es, ¿no? O sea, un desastre. Entonces, bueno, pues empieza a hacer un trabajo pues desde el área en coordinación con el área de vías y obras, y se incluye una serie de obras en colegios determinados, porque además se catalogaron en obras pues peligrosas, muy peligrosas, etcétera, etcétera, ¿no? Prioritarias, menos prioritarias, y en función a ese estudio y a esas prioridades que se establecieron con el técnico responsable del área, pues empezaron a ejecutarse y a salir obras adelante, vuelvo y repito, con la coordinación de la Concejalía de Vías y Obras, ¿no? Se metieron en el plan de cooperación, se metieron arreglos de centros escolares, ¿no? Ahora mismo, con el tema del FEDECAN, eso fue imposible. ¿Por qué? Porque el plan de cooperación se vincula al FEDECAN y el dinero que Telde tiene que aportar para el FEDECAN lo aporta a través del plan de cooperación, con lo cual las obras que se venían haciendo, que se venían metiendo en el plan de cooperación, pues... Por lo cual entendemos que Telde está perdiendo inversiones. Hombre, si un plan de cooperación que no se desarrolla en el sentido de que no es FEDECAN y aparte de FEDECAN plan de cooperación, ¿no? O sea, el dinero que yo tengo que poner en el plan en el FEDECAN, pues lo saco de aquí y lo pongo aquí. Pero no tenemos superávit. Sí, podemos tener superávit, pero si superávit que no se utiliza, ¿no? No, pues por el plan de ajuste Telde no podía poner dinero en ese momento. Yo no sé si ahora mismo la situación en la que se está, con ese superávit del que tú hablas, se podría llegar a un acuerdo y que sí, si no al 100% de lo que tenía que poner, Telde tenía que poner un 50%, ¿no? Pues de esa cantidad, a lo mejor no el total, sino, pues bueno, si tenía que poner, pues imagínate, ¿no? 2.000 euros, pues que no ponga 2.000, sino que ponga 1.000. Bueno, yo no sé si eso a día de hoy se podría reestructurar, acordar y demás, no lo sé, ¿no? Pero eso trae las soluciones. Espera un momento, yo voy un momento a Madrid. Oye, Pedro, me pasa que tú conoces Telde porque has venido en 2 ocasiones y no eras presidente del gobierno de España, por lo cual tú conoces la situación de Telde. Mira, esto hay que arreglarlo. Vamos a buscar soluciones. Yo creo que, mira, no es yo tengo claro, yo creo que sí, todo es factible, o sea, estamos hablando si de se educación, va más, no estamos hablando de una feria, no estamos hablando de sino la algo importante de educación, por lo cual hay sensibilidad por parte del gobierno. Pues exactamente, ¿no? El Partido Socialista, pues bueno, si una de las cosas que tiene clarísima es el tema de la educación, los recortes que ha sufrido educación hasta estos momentos y el intentar, pues, paliar esas deficiencias, ¿no? Con lo cual, si se va a Madrid para otras cosas y nos reunimos con el gobierno para otras cosas, también nos podemos reunir para estas, ¿no? O sea, bueno, yo creo que está en la hoja de ruta de cada partido político y de cada formación política, y bueno, a lo mejor esta en concreto no está en la hoja de ruta de los que gobiernan actualmente Telde, ¿no? Yo sé que bueno, no hace mucho que se visitó Madrid y no precisamente para esto. O sea, la hoja de ruta no la tiene que marcar otro partido, ¿no? La tiene que marcar uno en su propio partido. Y si como máxima responsable de esa formación en Telde pues no se marca, pues, o son otras líneas las que se establecen, pues no sé, o sea, yo no soy quien para decirle a nadie cuál es la hoja de ruta y cuáles son las prioridades que se deben establecer. Yo sé
cuáles son las que se establecen desde el partido y la formación política en la que estoy y cuál es nuestra hoja de ruta, ¿no? Pero usted marcó, podemos decir, un mito, una historia en esta ciudad de Telde, la política de la responsabilidad, porque cuando hablamos de política de responsabilidad decimos, oye, el dinero que no viene, que es poco, vale, bien, vale, pero vamos a invertirlo en qué, vamos a darle utilidad. Y usted decía, oye, tenemos desempleo, ¿y cómo podemos arreglar el desempleo? Pues creando formación para poder crear empleo, porque una persona formada pues puede acceder mejor a una bolsa de empleo por esa formación. ¿Y qué formación damos? No, esos cursos que vienen por ahí, que nos regala, que nos regala, que al final no sirve para nada y no es participativo. Usted siempre se vinculó a decir, vamos a hacer cursos de formación, pero formación de inserción a la vida laboral. No hacer cursos para nada, sino para que sean útiles. Está claro que... Se ha roto ese vínculo. Que cuando estás en un tema como es el tema del empleo, ¿no? El alto índice de desempleo que sufre este municipio, cuando recibes a gente todos los días y te cuenta sus situaciones, ¿no? Y situaciones muy duras, y que además el pilar de esos desempleados es el tema de la falta de formación, el no poder acceder al mundo laboral. Si es difícil acceder al mundo laboral, si encima carece de formación, pues más todavía, ¿no? En sectores como el sector de la construcción, o sea, lo mínimo, eres un oficial de primera, pero no tienes el curso de riesgo de prevención de riesgos laborales, no te va a contratar nadie. Entonces, eso fue una de las metas que yo me propuse. Bueno, dentro de este sector, ¿de qué carecen, ¿no? Los desempleados, ¿de qué carecen en cuanto a formación? Pues de esto y de esto. Pues vamos a intentar proporcionarles esto y esto. ¿Para qué? Para que la inserción laboral sea real, porque si no podemos estar haciendo cursos que suenan muy bien y muy maravillosos, pero que a la hora de ser prácticos no lo son, o sea, y no se es efectivo, ¿no? Entonces, yo eso lo tenía muy, muy claro. De hecho, es que cuando cogemos esa concejalía, Telde no se podía acoger a planes de empleo relacionados con la formación. ¿Por qué? Porque para poder acogerte a un PFAE, ¿no? Lo que antes, ¿no?, conocíamos como escuelas taller, ahora se llaman PFAE, no lo podías hacer porque no tenías aulas homologadas, o sea, no tenías unas instalaciones que reunieran una serie de requisitos y además que estuvieran dotadas de una serie de material para desarrollar una actividad determinada, ¿no? Entonces, ahora todo se mueve con los certificados de profesionalidad. Las aulas tienen que estar homologadas para impartir esos certificados de profesionalidad. Telde no tenía homologaciones ninguna, cero. Cuando yo me marché, ya habían 7 y la 8ª estaba por llegar. Me marché y llegó a los 2 o 3 días. A día de hoy estamos con las 8 que yo tramité. Y yo las tramité en menos de un año. No es fácil que te homologuen unas instalaciones, nada fácil, ¿vale? Y en temas determinados son excesivamente exigentes, ¿no? En profesiones y en temas, por ejemplo, uno en concreto, sí, ¿no? El tema de la soldadura, ¿no? O sea, los requisitos que te exigían de las instalaciones, las dimensiones de las instalaciones, las medidas de protección, etcétera, etcétera, eran impresionantes, ¿no? Y no tenía medios para poder hacer que esas instalaciones pues estuvieran en condiciones y además dotadas de todo el material que nos pedían, pero se consiguió. O sea, hubieron convocatorias, o sea, yo creo que era un poquito echarle imaginación. Sí. Habían convocatorias del Cabildo, de Presidencia fundamentalmente, que ni tan siquiera de empleo, que eran para otras cosas, y nosotros le dimos la vuelta y hicimos proyectos, y arreglamos las instalaciones de los alicios, y ahí esas instalaciones están homologadas para 3 áreas distintas, para 3 certificados de profesionalidad distintos, o sea que se pueden impartir 3 materias distintas en esas instalaciones, por ejemplo. Las aulas de desarrollo local no estaban homologadas. Se homologaron las aulas de desarrollo local para el tema de informática, por ejemplo, ¿no? Que habían unas instalaciones allí obsoletas, pero sí tenían las dimensiones que nos exigían. Lo que había que hacer era arreglarlas un poquito, adecentarlas y además dotarlas de material informático, y fue lo que hicimos. Pues nos fuimos al Cabildo también y a través de otra convocatoria
A veces me decían, pero si esta convocatoria no es para este área. Digo, bueno, no es para este área, pero vamos a intentar. Si el área para el que viene no la detecta y no la tramita, no vamos a dejar nosotros que eso pase. O sea, pues bueno, nos las ingeniamos y le damos la vuelta y hacemos que cumpla los requisitos de la convocatoria, y cumplían y se aprobaron todas, y con esas subvenciones se arreglaron instalaciones, se dotaron de material informático. Justo cuando nosotros nos marchamos del gobierno llegó un lote de material informático que se tramitó desde desarrollo local, por ejemplo, ¿no? Y otro que lo tramitó el compañero Alejandro desde el área de informática que él lleva de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí. Ese trabajo está ahí, y ahora mismo pues hay muchísimos trabajadores del ayuntamiento que están utilizando ese material. ¿Pero se ha avanzado informático en esos proyectos, en ese trabajo, o hemos vuelto nuevamente a la parálisis? Después de que yo no me fuera, ¿no? Yo hablo desde el área, ¿no? Que conozco con más profundidad. Desde la salida nuestra del gobierno, lo que se ha hecho es un poco vivir del trabajo que se hizo con anterioridad. O sea, se marcaron unas pautas y se hicieron una serie de proyectos que estaban ahí, unos presentados que se aprobaron y se empezaron a ejecutar, y otros estaban ahí hechos para presentarlos en futuras convocatorias, y es lo que han hecho, no han hecho nada nuevo. O sea, novedoso en el área de empleo yo no he visto nada, solo he visto el trabajo que se marcó en ese periodo de tiempo en el que nosotros estábamos en el gobierno. A partir de ahí se ha producido una parálisis. Yo te puedo decir que de 5 proyectos de PFAE que se aprobaron en una sola convocatoria, donde estaban los mayores de 45 años y los de garantía juvenil, o sea, menores de 30, pasaron a 3 proyectos solo, o sea, se perdieron 2 por el camino. En menos de un año se perdieron 2 proyectos, y además no se contemplaron los proyectos para mayores de 45 años. Los 3 proyectos eran para menores de 30. Y yo me planteo si el mayor índice de desempleo en Telde está en la población mayor de 45 años. Y mujeres, fundamentalmente. O sea, efectivamente. Doña Soledad, se nos ha ido el tiempo, pero muy volando. Pues muchísimas y gracias. Y muchas cosas en el tintero. Sí, sobre todo en la red social. Un día venimos a hablar de ese tema en concreto, porque creo que es una buena iniciativa y que está teniendo un éxito y se está prestando un servicio al ciudadano que necesitamos. Una red social al servicio de los ciudadanos. Exactamente. Aquellas personas que se quieren dirigir, doña Soledad, para información, para pedir ese apoyo a través de la red social que se le está prestando por parte de profesionales, ¿en qué horario y a dónde se pueden dirigir? Estamos utilizando las instalaciones de la sede, porque no tenemos otro local para poder desarrollar esa actividad, porque si no lo hubiésemos desarrollado en otro local. Entonces estamos utilizando la sede, o sea, las instalaciones de la sede, que están en la calle Costa Rica, número 4, creo que es el número 4, si no me equivoco, en horario de mañana y en horario de tarde, ¿no? Simplemente con pasarse por ahí y darle pues los datos o el teléfono de contacto a la compañera, pues luego ya los trabajadores sociales y los responsables de la red pues ya se ponen en contacto con esa persona, se le da cita y se le atiende como se debe atender a un ciudadano. Y además pues se les planifica qué documentación tienen que aportar en función de lo que vayan demandando, etcétera, etcétera, ¿no? Para cuando llegue al ámbito de la administración y vayan a gestionar pues, cualquier trámite, pues no tengan que estar dando vueltas, que es lo usual, ¿no? Que cuando llegan a la administración para tramitar cualquier cosa que es sencilla tienen que dar 40 vueltas, ¿no? Pues, en eso estamos y ahí nos van a encontrar. La distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta. Y exactamente, yo creo que la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta, exactamente. Doña Soledad Hernández, un placer tenernos en esta casa y seguiremos hablando de esta red social y del servicio que se le está prestando a los vecinos y vecinas con total anonimato, sin miedo. Aquellas personas que tengan dudas, que tengan un problema, pues acercarse, que esto va a ser totalmente anónimo. Anónimo y totalmente gratuito. Efectivamente. Muchísimas gracias. Un placer, dicho. Gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con la concejala del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Telde, doña Soledad Hernández. Y termino esta entrevista como la comencé, con un caso anecdótico. Empresas que prestan servicio a la ciudadanía, en este caso al Ayuntamiento de Telde, que pagamos todo, que tenían una deuda y no la han pagado. Yo digo, oye, hemos hablado en materia escolar, pues mire,
En el municipio de Teró, pues hay una empresa que es Aguas de Teró que subvenciona, y en este caso a través de ese apoyo, pues el material escolar a los niños y niñas del municipio de Teró. En esta ciudad de Telde, pues Aguas de Telde, que se beneficia del servicio que presta no solo en Telde sino en otros municipios, pues también se podría tener un detalle por parte de esta empresa, y sobre todo que paguen la factura, y sobre todo la deuda que tiene con doña Soledad Hernández, no doña Soledad Hernández con Aguas de Telde, sino Aguas de Telde con doña Soledad Hernández, de una factura de un canon que tenía esta empresa con Puerto Las Palmas. Pero bueno, quien le tiene que pedir responsabilidad es la señora presidenta de Aguas de Telde al señor director de Aguas de Telde por esa dejación de pagar esa deuda. Pero de esto hablaremos largo y tendido. Señores, gracias por estar con nosotros, y ahora le dejamos, por supuesto, con la programación de Canal 4 TV.